Doy gracias, mi Dios, porque tú nos ayudas, tú nos bendices, tú has tenido a bien guardarnos, has tenido misericordia para con nosotros, tu amada iglesia. Gracias, papito lindo, porque en medio de este tiempo tú vas a hablarnos, en medio de este tiempo sé que habrá una bendición especial. Yo te ruego por cada familia conectada. Este jueves es un tiempo de culto familiar, Padre, de acuerdo a la visión que tú me has otorgado. Y yo te ruego que cada representante de hogar que mire en mi pantalla sea bendecido, que cada uno de estos hogares pueda ser edificado sobre la roca. Yo te ruego, mi Dios, que tú nos des la gracia para poder trasladar este tema, la sabiduría, la revelación, las palabras adecuadas para poder trasladar tu palabra, mi Dios. Mi deseo como pastor de Mahanaim es que tu propósito se cumpla en medio de estos hogares, que tu propósito se cumpla en medio de cada una de estas familias. Yo te ruego que tomes el control, te damos el lugar, creyendo, Padre, que te vas a manifestar en cada uno de estos hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas pueden decir? Amén, mis amados y mis amadas. Muy bien. Quiero volver a leer este pasaje que tenemos aquí en pantallita y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Toda familia. Lo que más llamó mi atención, mis amados, es que dijera toda familia en el cielo. Dice, recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esto es muy importante, mis amados, porque yo lo que quisiera con la ayuda del Señor es poder ver un tema llamado estructura celestial. Claro que vamos a hablar de la estructura familiar, pero especialmente la estructura que nos traza la Biblia de acuerdo a, a una visión de lo celestial. Porque la Biblia no solamente menciona una familia en lo terrenal, sino que también dice toda familia en el cielo. Y me parece que al decir toda familia en el cielo, creo firmemente, estoy seguro que hay una estructura celestial para la familia. Hay una estructura, un plan perfecto que Dios ha elaborado, Dios ha trazado para la familia. Y es importante ver, por ejemplo, ustedes recordarán cuando Jesús habla de cómo orar, que es lo que muchos conocemos como el Padre Nuestro. Y fíjense que es muy importante esta parte de la escritura, porque dice el verso 9. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y la cantidad de veces que aparece la palabra tierra y cielo en un mismo pasaje es infinita, mis amados. Cuando lo busco en la concordancia aparece bastante veces junto. Me parece que el primer verso de la Biblia aparecen juntos porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una conexión especial, hay un vínculo que une los cielos con la tierra. Los cielos, mis amados, no solamente es aquello que vemos arriba de nosotros, ese pudiera ser un cielo, pero ya en alguna ocasión nos dimos a la tarea de estudiar los 10 cielos que hay bíblicamente. No me atrevo a decir que son los únicos cielos, esos 10 que ya estudiamos, pero sí me atrevo a decir que bíblicamente son 10 y que ya alguna ocasión lo pudimos estudiar. Pero el punto al que yo quiero llegar en esta hora, que Dios me ayude para que el tiempo lo pueda administrar bien, es que dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ya vimos que la Biblia nos habla de familias en la tierra, pero también una estructura familiar en el cielo. De manera que el deseo de Cristo en medio de esta oración es que se haga la voluntad del Padre, que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se cumple en el cielo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Cristo? Porque antes de decir así en la tierra como en el cielo, dice una cosa muy importante, venga tu reino. Lo que Cristo vino a hacer a la tierra es a trasladar el cielo aquí a la tierra. Es entender que vivir en el reino de Dios no será solamente en la eternidad, sino que hoy tú y yo podemos comenzar a disfrutar del reino,
podemos comenzar a trasladar el cielo a la tierra. Una de las labores más importantes que tú y yo tenemos es trasladar el cielo a la tierra. No busquemos de ninguna manera llevar lo terrenal al cielo. Vamos a fracasar en el intento. Lo ideal es traerlo del cielo a la tierra. Eso es el deseo de Cristo en esta oración, ese es el propósito del Padre y es una de las encomiendas que tú y yo tenemos, trasladar el cielo a la tierra. Volviendo a aquel pasaje, y disculpen que insista tanto, pero Efesios 3:14, que nuevamente lo voy a poner aquí en tu pantalla, dice algo muy especial. El verso 15 dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Yo quiero hablarte claramente de las familias de la tierra, pero con la estructura celestial que Dios ha trazado para la familia. Espero estarme dando a entender, mis amados, que alguien pueda decir amén. No me dejen aquí solito en el chat. Los iré leyendo conforme voy avanzando en la enseñanza. Entonces, ya con este cimiento creo yo que podemos avanzar. Una de las formas que me di a la tarea de estudiar para poder trasladar este tema es las ocasiones que se ha trasladado una parte del cielo a la tierra. Y mis amados, me encontré que, por ejemplo, el huerto del Edén, ustedes saben porque lo hemos estudiado en distintas ocasiones, el huerto del Edén es como que fuera un pedacito del cielo en la tierra, porque el huerto del Edén fue plantado aquí en la tierra es que se encontraba ese huerto, pero es una estructura celestial la que le dieron a ese huerto. Afuera del huerto se encontraban algunas razas paralelas afuera del huerto, había vida, por supuesto, porque si a Adán le dijeron que guardara el huerto, mi primer pregunta es, ¿de quién iba a guardar el huerto? Claro que afuera había vida, afuera había peligros, afuera había creaciones pasadas, creaciones antes de Adán. Entonces, podemos ver que el huerto era un lugar apartado, era una estructura celestial, era como un pedacito de cielo aquí en la tierra. Eso es para mí muy importante, porque entonces ya cuando lo estudiamos, lo que pusieron en el huerto fue una estructura familiar. Pusieron a Adán, pusieron a Eva. La misma Biblia, mis amados, nos enseña cuando buscamos un poquitito de lo que vivieron Adán y Eva dentro del huerto, yo veo que tuvieron hijos dentro del huerto. Claro, no de manera terrenal, no a la manera que tú y yo conocemos, porque eh, sexualmente Adán estuvo con Eva hasta el capítulo 4 de Génesis. Pero en el capítulo 3, de alguna manera yo veo que hay hijos, que tienen hijos. Mi base puede ser muchas maneras. Por ejemplo, eh, vamos a buscarlo allá, Génesis, capítulo 3. Solo déjenme buscar aquí porque esto no lo tenía previsto, pero acá, miren, por ejemplo, el verso 20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Los vivientes que también ya en alguna ocasión estudiamos es una estatura espiritual. Noten por favor que esto es bien importante, porque no dice que Eva sería la madre de los vivientes, que Eva sería la madre de todo ser viviente. No, eso no es lo que dice la escritura. Era la madre, ya era madre de los vivientes cuando Adán le dio este nombre. Entonces, es importante ver que hay una función materna dentro del huerto. Un viviente es aquel que en cuerpo, alma y espíritu se encuentra allá arriba en los cielos. Un ejemplo de viviente es Enoc. Enoc es una persona arrebatada que en cuerpo, alma y espíritu, sin ver muerte, se encuentra allá arriba. Elías
es un viviente, tiene una estatura que la Biblia llama viviente, porque en cuerpo, alma y espíritu se encuentra allá arriba. Entonces, yo veo que Adán y Eva se multiplicaron dentro del huerto, tuvieron hijos dentro del huerto, pero, pero sin conocerse de manera sexual, porque de alguna manera la estructura celestial es muy distinta. Ya cuando lo sacaron del huerto, la manera de multiplicarse fue de manera sexual, como tú y yo conocemos que es la reproducción. Pero en el huerto era distinto, porque la estructura del huerto era celestial. Este no es mi única base, yo puedo ver por ahí algunas otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Entonces Eva ya había tenido algún parto y conocía el tipo de dolor que podía tener un parto. Pero lo que Dios le dice es que ese dolor que Eva ya había experimentado lo iba a multiplicar. Entonces, bueno, por lo menos creo yo que son dos bases completamente fundamentadas para poder decir que Eva eh, era la madre de los vivientes, es decir, que cumplía una función materna, una estructura familiar dentro del huerto, y el huerto cumplía con una estructura celestial. Entonces, creo yo que ya con todo esto podemos entender que el huerto nos enseña algo familiar, pero con una estructura celestial. Y por lo menos quiero rescatar algunas cositas de esto para poder avanzar. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 verso 15. Si estás aquí conmigo, que puedas decir amén, que es un poquito difícil explicar esto, pero yo espero estarme dando a entender, mis amados. Dice por aquí la escritura, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Muy bien. Por ejemplo, la Reina Valera dice para que lo labrara y lo guardara. Esto es importante, iglesia, porque si ya estudiamos que el Edén tiene una estructura familiar celestial, eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Que el plan trazado por Dios para la familia pueda cumplirse en nuestra familia. Que tu familia pueda ser un ejemplo de la estructura celestial que Dios trazó para las familias de la tierra. Amén. Entonces, una de las cosas es que en Dios hay propósitos y lineamientos de mandato. Dios ha puesto en tu familia un propósito. Dios les ha dado propósitos a ti y a tu casa y a cada uno de los integrantes de tu casa. Es decir, tu casa tiene propósitos de parte de Dios. Aquí a Adán le dan su propósito y era labrar el huerto y cuidarlo. Déjame decirte esto, iglesia, creo yo, la mayor encomienda que Dios te ha dado es cuidar tu huerto, guardar tu huerto. Si Dios te puso en ese huerto, es para guardarlo. Si Dios te puso en esa casa, con esa familia, es para que tengas un cuidado especial de esa familia, tengas un cuidado especial de esa casa, de ese huerto, a la manera de Adán. Hoy Dios te recuerda que tu huerto tienes que cuidarlo, que tienes que tener un cuidado de tu esposa. Las mujeres deben tener un cuidado de su esposo y especialmente de los hijos. Que entiendas que lo más preciado que Dios te ha dado a guardar es tu casa. Podrás tener un cargo en la iglesia, podrás tener un cargo en tu trabajo, podrás tener algún tipo de actividad extraordinaria fuera de, pero tu casa es lo más preciado que Dios te ha dado. Tu casa es lo que más tienes que cuidar. Dice la Biblia, me hicieron guarda de viñas y mi propia viña no guardé.
Imagina que de pronto, por ejemplo, el que es servidor o servidora dentro de la iglesia, claro que tiene que atender cosas de la iglesia, claro que tiene que atender distintas familias, pero sin descuidar su propia familia, porque eso Dios te lo va a demandar. Por eso es importante, iglesia, guardemos nuestro huerto. Dios le dio propósitos a tu casa. Habrá propósitos. Dios los habrá llenado de dones, los habrá llevado de propósitos, pero creo yo que el más alto, el más importante, es guardar tu huerto. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Que puedas guardar tu huerto. ¿Qué tan complicado puede ser? Mucho, muy, muy complicado, más viviendo en este tiempo. Y déjame decirte algo, fuera de ese huerto de donde habitaba Adán y Eva, fuera de ese huerto había peligros, porque por algo le dijeron, Adán, el huerto, cuídalo. Entonces, fuera del huerto había peligros. Déjame decirte algo, iglesia, fuera de tu huerto hay peligros. Pero si el hogar lo fundamentamos en la roca que es Cristo, puede ser un poquito más fácil llevar la carga, porque hay carga, sí, sí hay carga, pero Cristo dijo, la carga es ligera. No deja de haber carga, no deja de ser carga, pero en Cristo la carga es ligera. El yugo es fácil de llevar. Entonces, esto es importante, mis amados. Qué lindo que hay un amén. Porque lo más importante que Dios te dio a cuidar es tu casa. Voltea con la persona que tienes a la par, porque estás con tu familia. Y dile, cuidemos la casa, cuidemos la familia, cuidemos nuestro huerto. Eso es importante. Eh, Voy a avanzar. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿sabes? Veo que hay límites. En el huerto debemos de funcionar bajo la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad, pastor? El día domingo lo estudiamos. El día domingo estudiamos la ley de la libertad. Entender que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero hay cosas que me dominan. No me dejaré dominar por esas cosas al no hacerlas. Entonces, eso es importante, iglesia, porque entendamos que la ley de la libertad tiene que estar activa en la casa. Dios, ahí en el huerto sí les dio permiso. Creo yo que hay más permisiones que prohibiciones, porque les dice, de todos puedes comer menos de uno. Los límites son pocos, pero sigamos los límites. Rebasar los límites en el huerto va a traer complicaciones. Ustedes vieron a una Eva que rebasó los límites, a un Adán que siguió a su mujer y rebasaron los límites y perdieron el Edén, es decir, perdieron el deleite, perdieron la presencia de Dios, perdieron el estilo de vida en abundancia que tenían. Entonces, hay límites que tenemos que seguir. El verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, noten que no es bueno, ¿verdad? La soledad no es buena. Entonces es algo que tenemos que cuidar, iglesia, porque dice aquí no es bueno que el hombre esté solo. Entonces considero que el ambiente familiar claramente se ve por más de uno. Y no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Siempre, amados, requerimos de una compañía, de alguien que pueda sostenernos cuando nos estamos cayendo y alguien a quien sostener cuando se está cayendo. Eso es importante. La compañía, la unidad, el amor, el compañerismo. Entonces no es bueno, no es bueno que uno esté solo. La soledad en ninguna manera es buena. Habrá ratos. Miren, yo me disfruto los ratos cuando a veces estoy solito porque es el momento en que estudio la palabra, es el momento en que preparo mis temas, el momento en que planeo, en que avanzo con proyectos que tengo, pero aquí dice que no es bueno que uno esté solo, en una vida permanente, por así decirlo. Y el siguiente punto, que es el verso 21, también me gusta mucho porque dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo
sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Sobre la línea que traemos, estamos entendiendo y comprendiendo que Dios está trabajando en lo que Adán necesitaba, que era una mujer, pero me llama la atención que dice aquí un sueño profundo. Entonces, me parece, mis amados, aunque lo hemos dicho muchas veces, quiero tomar la oportunidad para repetirlo, porque cuando hay sueños, proyectos familiares, esto es importante. El hogar tiene que tener una visión, tiene que tener una meta, tiene que trazar una línea y ponerse propósitos, sueños. Soñemos, mis amados, soñemos como familia. Es importante tener sueños. Como familia es importante tener metas, planes, porque si no, mis amados, el que a nada le apunta, a nada le pega. El que a nada le apunta, a nada le tira, a nada le da. Siempre debemos tener una línea trazada, algo que perseguir, algo que cumplir. Qué lindo cuando el hogar tiene sueños, porque cuando uno sueña, mira que cuando Adán soñó, le cumplieron el sueño. Cuando Adán soñó, Dios trabajó en su sueño. Entonces, déjame decirte, tu iglesia, mientras tu hogar tenga sueños, Dios va a trabajar para que puedan materializarse, para que puedan cumplirse. Mira, mientras Adán soñó, Dios trabajaba. Entonces, no te estoy diciendo que seamos un hogar que duerma más de lo debido. No, 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 no tiene nada que ver con dormir. Estoy hablando de sueños, metas y proyectos. Mientras tu hogar tenga proyectos, tenga sueños, que como familia soñemos alcanzar metas, Dios va a trabajar en esas metas para que podamos cumplirlas. Pero amados, si de pronto somos un hogar sin visión, sin sueños, si a nada le apuntamos, a nada le pegamos. Por eso voltea con la persona que tienes a la par y, y recuérdale, qué bonito es soñar, porque cuando uno sueña, Dios trabaja en ese sueño. ¿Cuántos dicen amén, mis amados? Déjenme avanzar porque tengo muchas cosas que decir. Por ejemplo, verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, hablando un poquito a los matrimonios, hablando un poquito a lo matrimonial, que podamos ver la importancia de ser uno solo. Ya no serán dos, ¿verdad? Cuando uno se une eh, matrimonialmente, ya no caminarán dos, sino uno solo. Una sola meta, una sola visión, un solo tipo de pensamiento que nos lleve a lo mismo. Una de las cosas que me gusta mucho decir de ser uno es entender que ya no es lo tuyo ni lo mío, es lo nuestro. Lo nuestro. No, no sé, por aquí los matrimonios, de las 21 personas que veo conectadas, yo no sé si hay matrimonios, yo sé que sí, algunos por aquí están conectados, pero que podamos entender que ya no es, cuando uno se casa, ya no es lo tuyo ni lo mío, es lo nuestro. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta, iglesia? Porque de pronto visita la mamá de uno y entonces dice, vino tu mamá. ¿Por qué no decir, vino mi suegra, mi mami suegra, mi suegrita linda? ¿Verdad? Qué complicado, cuánto nos cuesta. Por ejemplo, ya no es, vamos a ir a comer con tu familia. No, 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 eso de acabo, si somos uno solo, no es ni lo tuyo ni lo mío, es lo nuestro, somos uno solo. Entonces tu familia también es mi familia. Ya no es, vamos a ir vamos a ir a tu casa, por ejemplo, de pronto te escuchas, no, es nuestra familia, porque ya son uno solo, ya no están divididos, ya son uno solo. Yo sé que aquí no va a haber amenes. Si en todo el mensaje no lo hemos conseguido, aquí menos, mis amados. Pero es importante decirlo. Cuestión finanzas, cuestión dinero.
Yo no sé si seguimos teniendo aquí matrimonios que sean de una finanza dividida o aparte, pero ya no es tu dinero ni mi dinero, es nuestro dinero, es nuestra casa, es nuestra familia, es lo nuestro. Cuando uno se casa, comienza a vivir la temporada de lo nuestro. Amén. Entonces, tratemos de llevarlo a cabo, mis amados, porque ser una sola carne no es de dicho, es de hecho. Ser una sola carne es vivir en el tiempo de lo nuestro. Ya se acabó lo tuyo y lo mío, es lo nuestro. Amén. Entonces, bueno, tenemos mucho que aprender del huerto. ¿Y por qué estoy hablando del huerto? Porque el huerto tiene una estructura celestial en la familia. Pero no solo el huerto, mis amados. Fíjense que hay otro de los pasajes que yo quiero mostrarles. Éxodo capítulo 25, verso 8. Éxodo capítulo 25, verso 8. Y que quisiera leerlo especialmente en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Es lo que estoy tratando de buscar por acá. Miren cómo dice la escritura. Haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Aquí le están dando la instrucción a Moisés de hacer el tabernáculo. Muy bien. Dice, deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Van a construir el tabernáculo, pero de acuerdo al modelo del cielo. A Moisés se lo llevan al cielo, le muestran el tabernáculo del cielo y le dicen, Moisés, de acuerdo a las medidas, materiales y todo lo que acabas de ver del tabernáculo del cielo, lo vas a hacer en la tierra. ¿Eso qué significa, mis amados? Llevar el cielo a la tierra. Una parte, una estructura celestial, trasladarla a la tierra. Eso es lo que dijo Jesús, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Eso es lo que dice, lo que estamos tratando de estudiar cuando dice las familias en el cielo y en la tierra. Entonces, mis amados, esto me emociona muchísimo porque yo espero estar trasladando de la mejor manera el mensaje, porque toda estructura celestial debe ser trasladada a la tierra. Entonces, si hay una estructura familiar en el cielo, esa es la manera de vivir aquí en la tierra. Y no solamente con el Edén puedo verlo, ya lo vimos con el Edén, ya lo estudiamos, ya estuve trasladándolo, media hora ya lo estuvimos hablando, pero ahora yo quiero ver el tabernáculo, porque el diseño del tabernáculo no es terrenal, eso es un diseño o un modelo celestial. Miren, aquí le están diciendo a Moisés, de acuerdo al modelo del cielo, así tienes que hacerlo en la tierra. Entonces déjenme decirles algo, mis amados. De acuerdo al modelo familiar en el cielo, así lo tenemos que tener en la tierra. Y quiero tomar la figura del tabernáculo. Entonces quiero ver con la ayuda del Señor algo que podamos comprenderlo un poquito mejor. Voy a tratar de ponerlo aquí en su pantalla para que podamos ver el tabernáculo. Esto que estamos viendo aquí en la pantalla es el tabernáculo. Muy bien. Entonces vamos a ver qué lindo es, ¿verdad? Entrar por las puertas. Este era el tabernáculo del cielo. Y esto es lo que Moisés vio en el cielo y lo hizo aquí en la tierra. Pero el enfoque que tengo que darle es familiar. Entonces, vamos a ver que cuando uno entra al tabernáculo, como lo pueden ver ahí en su pantallita, lo primero que se encuentra es el altar de bronce. Eso es lo primero que uno se encuentra, el altar de bronce. Eh, en ese altar lo que había era sacrificio. Todo el pueblo venía y sacrificaba lo que trajera para Dios, ¿verdad? Traían cabritos, traían ovejas, traían corderos, traían bueyes, cada quien de acuerdo a lo que tuviera, pero traían una ofrenda a Dios o lo que me gusta llamar sacrificio, porque en ese altar había holocaustos y un holocausto es ofrenda quemada. Entonces, esto, mis amados, es bien interesante porque cuando uno entra al tabernáculo, lo primero que mira es el sacrificio. Pudiéramos decir en lo devocional,
el sacrificio de Cristo. Lo primero que uno encuentra es la salvación. Tú y yo al llegar a la iglesia, lo primero que encontramos fue la salvación. Eso es maravilloso. Pero el ángulo que tengo que ver hoy es familiar. Entonces hay que hablar un poco del sacrificio familiar. Hay que hablar un poco de aquello. Un sacrificio, mis amados, es despojarte de algo, dejar de hacer algo, dejar algo. Estás sacrificándote al despojarte o dejar algo para conveniencia de algún tipo. Entonces, si lo primero que encontramos es en el tabernáculo es el altar, yo quisiera ver, de pronto debe haber sacrificios familiares. Hay cosas que uno podía hacer de soltero que de casado ya no. O voy a decir esto también. Hay cosas que de pronto como matrimonios pueden hacer, como matrimonios sin hijos pueden hacer que cuando tienen hijos ya no pueden hacer y que son sacrificios necesarios. De pronto uno tiene que despojarse de y dejar de hacer cosas que quizá antes hacía, pero que ahora ya no convienen. Ya no convienen porque a lo mejor ya no da el tiempo o ya no convienen porque ahora hay otro tipo de prioridades y uno tiene que aprender a vivir esas temporadas. Uno tiene que aprender a vivir en la temporada de soltero. Los que estemos solteros, mis amados, disfrutemos la temporada, porque una vez que te cases, eso ya no se va a repetir. Y hay cosas que vas a dejar de hacer que quizás hacías de soltero o de soltera, pero que son sacrificios dentro de la casa. ¿Por qué? Porque ya no somos lo mismo de antes, porque las temporadas cambian. Aprende a vivir y a disfrutar la temporada familiar que estés viviendo. A veces, muchas veces uno como hijo se queja de los papás, por ejemplo, y se queja que hay cosas que no puede hacer. Y entonces planifica, como quisiera ya ser grande y yo obtener mi propia vida, yo tener mi propia casa. ¿Y saben qué? Se enfoca tanto en lo que quisiera tener al crecer que ya no disfruta su niñez, que ya no disfrutó su adolescencia, ya no disfrutó su juventud y de pronto ya le ganó el tiempo y no lo disfrutó. Y va a querer hacer cosas que pudo hacer en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, ya que esté casado ya no se puede. Por eso hay matrimonios que de pronto se fracturan, por eso hay familias que de pronto comienza a haber complicaciones. ¿Por qué? Porque no aprendimos a disfrutar las temporadas de nuestra vida. Tú que ya estás casado, ya no puedes vivir en una temporada como si estuvieras soltero. Tú que ya tienes hijos, no puedes vivir en una temporada como si no los tuvieras. Hay cosas que se dejan de hacer porque así es necesario en las temporadas de nuestra vida. Y déjame decirte algo, ahora que tienes a tus hijos pequeños, disfrútatelos, porque también es un tiempo bien cortito. Es un tiempo bien corto, mis amados. De pronto son 12, 13 años y ya no vas a tener un niño, ya vas a tener un adolescente que después de 5 años más va a querer volar. Entonces es tan cortito el tiempo, mis amados, que yo no sé si de pronto puedas quejarte porque hay cosas que ya no puedes hacer teniendo tus hijos, pero te digo algo, esa temporada que estás viviendo va a durar muy poco. Disfrútala, disfruta a tus niños, disfrútalos, porque más adelante van a crecer, ellos van a hacer su vida, van a volar, van a salir de la casa y quizá vamos a anhelar nuevamente esas temporadas. Por eso, las temporadas que estés viviendo, disfrútalas, no corras, disfrútate tu presente. Espero que alguien diga amén. Entonces, eso es lo primero que encontramos allá. De pronto, los sacrificios que uno tiene que hacer dentro de... Ahora, habrá otro tipo de sacrificios. De pronto puede haber un padre o una madre que tiene que sacrificarse trabajando horas extras para poder sostener el hogar y que también serán solo temporadas. Pero valoremos, ahora va para los hijos, valoremos los sacrificios que papá y mamá hacen dentro de la casa.
porque no sabemos. Miren, el hijo no sabe lo que cuesta el dinero hasta que empieza a ganarlo y no valora. Simplemente es muy sencillo estirar la mano y exigir y pedir y solicitar porque se necesita, pero no se valora el sacrificio de los padres al trabajar. Valoremos el sacrificio de la casa. Mire, el altar me enseña mucho, pero entre las cosas que me enseña es sacrificio. Y el hogar se ve sacrificado muchas veces en muchos sentidos. A veces papá o mamá en el trabajo, doble turno. Valoremos esos sacrificios. Valoremos porque es con un propósito, es con un fin. Pero más adelante, mis amados, cuando ya pasamos el altar de bronce, ya mucho hablamos del sacrificio, encontramos el lavacro. Y fíjense que el lavacro es muy interesante porque el lavacro es el lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Antes de cualquier cosa, ellos llegaban, se lavaban ahí las manos y los pies. Esto me habla de limpieza, esto me habla de transparencia, pero sobre todo me habla, por ejemplo, ellos se lavaban los pies porque llegaban con los pies sucios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos ensuciado los pies? No te estoy hablando de manera literal, estoy hablando de nuestra vida. Eh, el caminar es la manera de vivir. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos ensuciado en el caminar, mis amados? ¿Cuántas veces hemos tenido alguna falla? ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos tenido errores en la casa? Pero, ¿sabes qué? Hay que limpiar los pies, hay que lavar los pies, hay que lavar las manos. Hay que reconocer cuando uno se ha equivocado en la casa. Aprender a pedir perdón cuando la regamos. Y también aprender a perdonar, porque a ti te ha sucedido. Y todos pudiéramos tener algún tipo de equivocación en la casa. Todos pudiéramos tener algún tipo de actitud equivocada. Todos pudiéramos haber dicho algo que hirió a los demás. Pudimos haber tenido actitudes que molestaron a los demás. Pero ¿sabes qué? Parte de la limpieza de los pies es la administración del alma. Es entender que no somos perfectos, pero que procuramos hacer lo correcto. Entender que no hay familias perfectas, porque problemas pueden suscitarte en todo momento, pero nosotros seremos hogares solucionadores. Espero que entre todas las conexiones que yo tengo acá, alguien se atreva a decir, quiero ser solucionador, quiero ser solucionadora. No causadora o causador de problemas, no ocasionadores, no, de esos ya hay muchos en el mundo. Tú y yo busquemos ser solucionadores. Que surge un problema en la casa, miren, los problemas va a haber a montones, pero no nos vamos a enfocar en el problema, nos vamos a enfocar en la solución. Vamos a entender que si nos equivocamos, tenemos el valor, el carácter, la actitud de corazón para poder decir, perdóname, fallé, perdóname, lo hice mal, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Tan orgullosos somos, iglesia, que nos cuesta trabajo pedir perdón. Nos cuesta trabajo reconocer que la regamos. Mira, no eres perfecto, no eres perfecta. Deja la egolatría. Una de las cosas de ser idólatras, mira, gracias a Dios, tú y yo ya dejamos de idolatrar alguna imagen, dejamos de idolatrar cosas, pero sabes que la idolatría puede ser hasta en uno mismo, la vanidad de uno mismo, la egolatría de creernos perfectos cuando no lo somos, iglesia. Déjame te recuerdo que somos imperfectos. No hemos alcanzado la perfección. Entonces, podemos equivocarnos en algún momento, pero es necesario solucionarlo. Y muchas veces un perdóname puede solucionar muchas cosas. Un me equivoqué, un me esforzaré para no volver a hacerlo. Eso es de sabios. Eso es de sabios, mis amados. Eso es de valientes. El cobarde nunca va a reconocer sus errores, pero el valiente sí. Está dispuesto a cambiar lo que está mal en él.
Entonces yo quisiera que aquí tuviéramos una congregación de valientes, una congregación de sabios, que reconocen cuando se equivocan, que reconocen que no son perfectos, pero que Dios está tratando de perfeccionarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, déjame avanzar un poquitito porque me tardo tanto, mis amados, en cada ejemplo, que todavía me falta ver todo lo que hay dentro del tabernáculo y me quedan 15 minutitos nada más. Entonces, miren, dentro del tabernáculo ahí ya tenemos otro tipo de mobiliario, ya tenemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos el candelero, la mesa de los panes sin levadura y el altar del incienso. Entonces, esto es muy importante porque el candelero, por ejemplo, que no sé si lo estén viendo, mis amados, yo espero que sí se alcanza a ver ahí en sus pantallas, pero ahí está el candelero. Ese candelero tenía 7 lámparas. No quiero dejar de compartir el video, pero te lo voy a leer. Te voy a leer 2 pasajes. Anótalos. Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Dice, del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Ah, es que estoy en otra versión. Pero dice 7 lámparas. La Biblia de las Américas dice, había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, esas 7 lámparas que tú puedes ver ahí representan los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos espíritus? Isaías capítulo 11, verso 2, que lo voy a leer también, sin dejar de poner el video porque quizá en los cambios me tarde más. Pero te lo leo. Reposará sobre él el espíritu del Señor, 1, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, de poder, 5, de conocimiento, 6, y de temor de Jehová sería el número 7. Ahí están los 7 espíritus de Dios, lo puedes ver en Isaías capítulo 11, verso 2. Pero entonces esto es algo que tiene que tener la casa. En la casa debe haber un candelero y no de manera física donde lo prendamos todos los días. No, 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 espiritual. Que en tu casa esté el espíritu del Señor. Que en tu casa haya un espíritu de sabiduría. Seamos sabios. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. La Biblia dice, el hombre sabio. Allá en Mateo capítulo 7 dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ser sabios va a edificar la casa, ser necios la va a derribar. ¿Qué clase de familia somos, iglesia? ¿Somos sabios o hemos sido muy necios? Dice acá, espíritu de inteligencia, es de entendimiento, por ejemplo. Espíritu de consejo, espíritu de poder, esto ya es unción, ya son dones, espíritu de conocimiento. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Yo no quiero que seamos hogares que conozcan de Dios, yo quiero que seamos hogares que conozcan a Dios. Y dice acá de temor de Jehová. Bueno, eso es las 7 lámparas. Déjame avanzar un poquitito, porque sí quiero acabar el tema hoy, aunque hay mucho que decir, yo prefiero cerrarlo hoy. La mesa de los panes sin levadura, eso ya nos habla mucho. Para que lo anotes, Primera de Corintios capítulo 5 verso 6 dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Entonces, la levadura es el pecado. Un poquito, mis amados. Porque a veces consentimos el pecado diciendo que tanto es tantito, no va a pasar nada, es poquito, ¿verdad? Y consentimos el pecado como un bebé, lo cargamos y véngase mi pecadito chiquito, precioso. Y luego, mis amados, eso se va a convertir en un monstruo. Hay que tener cuidado porque una pequeña grieta echa a perder grandes proyectos. Hemos hecho la comparación del Titanic, a mí me gusta decirlo porque fueron 6 grietas, pero lo echaron abajo. Una grieta puede echar a perder grandes proyectos. Pero si quieres un pasaje bíblico,
Allá lo puedes encontrar en Cantares. Las pequeñas zorras echan a perder los viñedos. Las pequeñas, no las grandes, las pequeñitas, es decir, los detalles que no le pones atención en la casa pueden ser grandes problemas. Los detalles, las cositas pequeñas, lo insignificante, lo que te parece poco, eso puede ser un gran peligro, precisamente por menospreciarlo. Un poquito de levadura leuda toda la... Mejor miren que los panes de la casa sean sin levadura. Ahí están. Es decir, no abras puertas. Por muy insignificante que te parezca algún acto o alguna palabra o algo, alguna actitud, si quieres, tengamos cuidado, porque las pequeñas grietas pueden afectar la casa. También está el altar del incienso. Lo que Apocalipsis nos revela es que el incienso es, em, son las oraciones. Entonces, yo sí quisiera preguntar, mis amados, ¿cómo está la oración en la casa? ¿Qué tanto oramos o qué tanto no oramos? Porque, porque esto sí hay que cuidarlo muchísimo, iglesia, la comunión con Dios, el tiempo devocional. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Cuando necesitas, cuando te acuerdas, porque es parte de nuestro deber como hijos de Dios comunicarnos con nuestro Padre. Está bien que siempre te expreses y le digas al Señor cómo te sientes, pero ¿cuándo te has preguntado cómo se siente Dios? ¿Cómo se siente con tu actitud? ¿Cómo se siente con tu forma de ser? ¿Lo haces feliz? ¿Realmente le sacas una sonrisa? ¿O tenemos complicaciones, mis amados? ¿Lo hacemos enojar? ¿Lo ponemos triste? Dice, no contristéis al Espíritu de Dios. ¿Qué provocas en Dios? ¿Alegría o tristeza? ¿Lo sorprendemos o lo decepcionamos? Ese es el altar del incienso, es decir, las oraciones. En casa debe haber tiempo devocional, debe de haber comunión con Dios. Y ustedes saben que en el lugar santísimo está el arca del pacto. Igual ahí, ese sí es un poquito más sencillo verlo. El arca del pacto que representa la presencia de Dios. Y ese pasaje sí quisiera ponértelo, ¿verdad? El segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Igual estoy haciendo todo lo posible por ponerlo aquí en tu pantalla. Por 3 meses permaneció el arca del pacto, el arca del Señor, en la casa de Obed-Edom. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. La Biblia que seguramente eh, tú tienes en casa, ya creí que decía familia, quise cambiarlo, pero no, también dice casa. Bueno. Dice, por 3 meses permaneció el arca del pacto en casa de Obed-Edom y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Si el arca del pacto representa la presencia de Dios, sabes que mientras Dios habite en tu casa, vas a ser prosperado en todo. Dice, y bendijo. Otra versión dirá, y prosperó. Si quieres que tu casa sea bendecida, es decir, tu familia, que sea prosperada, esfuérzate porque la presencia de Dios habite en tu casa. Esfuérzate. ¿Cómo buscamos la presencia de Dios? Con alabanza. Dice que Dios habita en medio de las alabanzas. Si hay alabanza en tu casa, la presencia de Dios va a estar ahí. Y aquí dice que donde habita la presencia de Dios es una casa prosperada, es una casa de bendición. ¿Por qué no te pones
En este momento, junto conmigo, vamos a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no nos ponemos en un común de acuerdo para invitar hoy que la presencia de Dios more en nuestra casa? Todo lo que traté de enseñarte hoy es la estructura celestial para la familia. Lo vi en el Edén y en el tabernáculo. Son pedacitos de cielo trasladados a la tierra. Y yo lo que quiero, mis amados, es ahí en tu lugar, cierra tus ojitos. Mira, y mejor aún si estás con tu familia, tómales de la mano, abrázales, ora por ellos. Mientras yo oro, mientras yo hablo, tú también ora por ellos. Y yo quisiera, mis amados, que juntos, así como Obed-Edom llevó el arca del pacto a su casa, hoy llevemos el arca a nuestra casa. Que hoy invites a Cristo a morar en casa. Invita al Señor, dile, Señor, mora en esta tu casa. Señor, ven y habita, que tu presencia, abre tus labios, dile, Padre, en el nombre de Jesús, queremos invitarte a morar en esta tu casa. Padre, queremos que tú no solo nos visites, sino que habites en esta casa. Queremos, Padre, que tú hoy vengas y more, porque donde habita tu presencia, hemos visto que seremos prosperados, hemos visto que seremos bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de estos hogares, yo te pido, Padre, por nombre, cada una de estas familias que yo miro aquí en mi pantalla, sean bendecidos, sean prosperados, que la estructura celestial que hoy nos has enseñado, Padre, podamos trasladarla. Así como hay una estructura familiar en los cielos, podamos trasladar esa estructura aquí en la tierra. Sabemos que somos hogares con propósito y el mayor de ellos es cuidar nuestro huerto. Sabemos que has puesto límites en aquello que nos domina, has puesto límites en aquello que no edifica y límites en aquello que no nos conviene. Padre, guárdanos y que esos límites en casa los tengamos claros en el nombre de tu Hijo amado. Padre, hemos visto que si hay hogares que sueñan, si hay hogares con visión, con metas, con proyectos, con planes, tú trabajas en esos sueños. Padre, ayúdanos a que como hogares tengamos sueños de acuerdo a tu propósito, sueños de acuerdo a tu voluntad. Mi Dios, y que podamos ser hogares que sueñen en grande. Cuando la visión es grande, la provisión es grande, iglesia. Así que sueña en grande, que tú y tu familia puedan tener proyectos, porque en medio del sueño profundo Dios trabaja. Mi Dios, yo ruego por los matrimonios que están aquí conectados. Padre, que puedan ser una sola carne, que se acabe la temporada de lo tuyo y lo mío, que comiencen a vivir una temporada de lo nuestro. En el nombre de Jesús. También te ruego, Padre, clamo a ti por ese altar dentro del hogar, ese altar de sacrificio. Mi Dios, que podamos sacrificar en la casa lo que es necesario y que podamos valorar el sacrificio de cada integrante del hogar en el nombre de Jesús. También, Padre, que puedan ser limpias nuestras manos, nuestros pies, es decir, que nuestra alma sea ministrada, mi Dios, y que aquellos errores que tengamos en casa seamos capaces de reconocerlo. Enséñanos a perdonar y a pedir perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por el candelero del hogar, esas 7 lámparas, que tu espíritu pueda morar en casa, también el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová en el nombre de Jesús. Padre, yo clamo a ti para que el pan del hogar pueda ser sin levadura. Padre, no permitas que abramos puertas, no permitas que abramos ningún tipo de situación que leude la masa. Padre, yo te ruego que tú nos guardes, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y que podamos tener cuidado de lo que hacemos y no hacemos en el hogar. Que todo pueda ser marcado de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Te ruego, Padre, por el altar del incienso en la casa. Te ruego que haya comunión contigo. Padre, que si se había apagado la comunión contigo en los hogares, hoy, Padre, avivemos la llama. Que hoy, Padre, volvamos al tiempo devocional, al tiempo de lectura familiar, al tiempo de oración en la casa. En el nombre de Jesús, yo te ruego
Que en estos hogares se despierte un espíritu de oración, un espíritu de gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero sobre todo, mi Dios, el arca del pacto, pero sobre todo, mi Dios, que tu presencia more y habite en cada uno de nosotros, que tu presencia habite en la casa. Padre, te invitamos a morar con nosotros. Abrimos las puertas del hogar de manera que tú puedas pasearte en nuestro huerto. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos podemos decir amén, amada iglesia? Déjenme decirles algo, iglesia. Yo creo firmemente que hoy has invitado a Dios a tu casa. Y déjame decirte algo rápidamente antes de que te vayas, antes de cerrar. Cuando hay una visita en tu casa, te esfuerzas por dar lo mejor. Cuando hay una visita en casa, te esfuerzas por atenderle, te esfuerzas por portarte lo mejor que puedes. Eso es importante, ¿verdad? Pero, pero no estamos hablando solo de una visita de alguien cercano o algún familiar. Estamos hablando de que Dios es quien te ha visitado esta noche. Comportémonos como tal. De ahora en adelante, trata a cada integrante de tu familia como que tuvieras enfrente a Dios, como lo harías delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahora Dios habita en tu casa y te tienes que comportar a la altura. ¿Cuántos se atreven, mis amados? ¿Cuántos dicen amén? Les agradecemos a todos por haberse conectado. Gracias por su tiempo. Gracias porque aunque ya nos pasamos, aquí estás hasta el final del mensaje. Yo te agradezco, valoro mucho tu tiempo y bueno, espero que todos pasen una excelente y bendecida noche. Les recuerdo que el día domingo nos vemos allá en la iglesia. Tenemos nuestro culto general en punto de las 11 de la mañana. Así que, amados, los esperamos. Vamos a comenzar una nueva serie de temas. Va a ser un tiempo de mucha bendición. Les ruego a todos que podamos asistir. Recuerda llevar a algún ser querido. Recuerda hacer tu labor evangelística. Reciban todos un fuerte abrazo y una bendecida noche. Gracias, mis amados. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a todos y bonita noche. Amén. Muchas gracias. De igual manera que pasen todos una bonita noche.